Buenas tardes. Quiero saludar a todas las personas a las que hemos invitado, que están aquí con nosotros hoy. Esta ceremonia es una ceremonia muy importante para la Academia Chilena de la Lengua. Es la ceremonia en que la Academia premia en distintos ámbitos a personas que tienen, no solo a personas, también instituciones, a corporaciones que han tenido una actividad, una actuación relevante en el ámbito de la cultura nacional. Quiero saludar en primer lugar a los miembros de la mesa directiva que me acompañan, a la vicedirectora, doña Patricia Stambuk, que como muchos de ustedes ya sabrán, es nuestra flamante Premio Nacional de Periodismo, a la secretaria, doña Victoria Espinosa, al censor, don Juan Antonio Mazzone. Y debió estar acá también nuestra tesorera, doña María Eugenia Góngora, pero me avisó que estaba un poco enferma, así que se excusó. También quiero saludar a los presidentes de las comisiones de premio, a doña Adriana Valdés, presidenta de la comisión del premio Academia, a don Abraham Santibáñez, que no sé si está Abraham, pero parece que no vino, no pudo venir hoy día Abraham, pero que es presidente de la comisión de periodismo, que es la que sugiere el premio Alejandro Silva de la Fuente, a don Mario Rodríguez, quien se encuentra conectado en forma telemática desde Concepción, presidente de la comisión que se hace cargo de proponer el premio Alonso Ercilla, a doña Marcela Ollanedel, presidenta de la comisión de gramática de la Academia, que es la que propone el premio Dr. Rodolfo Oroz, y finalmente a don Alfredo Matus, que es director honorario de nuestra academia y que me parece que en conjunto con nuestro querido censor es quien ha estado a cargo, ¿no es cierto?, del premio Oreste Plas, ¿no?, y que también fue la persona que impulsó el premio Oreste Plas, que lo que hace es premiar el folclore, la actuación relevante en ese ámbito. Quiero saludar, por supuesto, también a nuestros invitados, en primer lugar, a don Joaquín Femandúa, presidente del Instituto de Chile, a doña Silvia Westermann, presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, a don Jaime Antúnez, presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, quien nos acompaña, tiene que irse pronto, pero tuvo la deferencia de acompañarnos aquí, a doña Paula Palicio Noriega, directora del Centro Cultural de España, a don Ernesto Heredero del Campo, consejero cultural y científico de la Embajada de España, a quien saludamos y recibimos por primera vez en esta casa, a doña Leonora Díaz Más, coordinadora del área de humanidades del Centro Cultural de España, a don Miguel Barrieto Fernández, director del programa de Magíster en Docencia Universitaria. Hay más personas, pero tengo que saludar también, tenemos acá también a nuestro querido también Premio Nacional de Historia, don Gabriel Salazar, que también fue a nosotros una sorpresa tenerlo acá y que es muy grato que esté también con nosotros, don Gabriel. También, por supuesto, a doña María Teresa Carnas, periodista del Mercurio, doña Patricia El Ringo, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, don Francisco Tepper, a quien no veo, pero llegará, de SM, doña Karen Müller, turina, amiga acá, hija del connotado escritor y académico, don Oreste Plas. Si algún nombre se me ha ido acá, veo también a don Patricio Lizama, que es académico, por eso no lo saludo, pero también es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y hay otras personas más queridas, todas, son muchas las que están acá. Se excusaron también, se excusó don Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, don Nicolás Cataldo, ministro de Educación, doña Carolina Redondo, ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, don Rafael Garranzo, embajador de España, también don Jaime Antonio Pomareda, embajador del Perú, don Juan Martavich, embajador de la Academia Diplomática de Chile, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, presidente titular de la Corte Suprema, y doña Eleni Razal, periodista del diario El Mercurio. Bueno, como decía, el premio de la Academia los premios que otorga la Academia lo que hacen es reconocer a personas o instituciones que han contribuido de manera significativa a la cultura del país. Nosotros entregamos 6 premios. El premio Academia se entrega a una obra literaria, puede ser una obra del campo de la poesía,
de la narrativa, o como es en este caso en el campo del ensayo, que ha sido también una obra que ha destacado por su calidad. El premio Alejandro Silva de la Fuente se entrega a algún periodista que también destaque por su manejo del lenguaje y por su contribución al campo de la cultura. El premio Alonso de Ercilla es un premio más amplio que se entrega típicamente a organizaciones que contribuyen significativamente al desarrollo de la cultura en el país. El premio Dr. Rodolfo Oroz se entrega, depende, cambia cada año, pero en los años impares se entrega a una tesis de posgrado en el campo de la lingüística que haya hecho también una contribución significativa a esta disciplina. Y finalmente el premio Oreste Plas, al que ya me había referido, lo que hace es premiar la contribución en el campo del folclore nacional. Esos son los premios, ¿no es cierto?, que nosotros entregamos. Y voy a partir anunciando la entrega del premio Academia. El premio Academia este año se lo entregamos a la autora Macarena García por su obra La transparencia de las ventanas. Quiero invitar a pasar al podio, en primer lugar, a la académica correspondiente, doña María José Navia, quien va a ofrecer este premio. María José, por favor. Muchas gracias, director. Y muchas gracias a todos por estar acá. Voy a leer unas palabras breves para presentar este premio. Este premio Academia 2023, entregado en esta oportunidad a Macarena García Moya por su obra La transparencia de las ventanas, es en realidad muchos premios. Es, por supuesto, el premio a un libro publicado en Chile. Un libro hermoso, inteligente, delicado. Es también un premio al objeto que contiene sus palabras, uno que nos invita a visitar fotografías y museos, que nos deleita con paseos tanto por el tiempo de la memoria como por el espacio de distintas representaciones artísticas y los lugares de una ciudad. Es un premio, por cierto, a la mirada de Macarena García Moya, que nos hace detenernos frente al cristal para mirar tanto el afuera como el adentro. En una ventana muy famosa para la literatura chilena, el escritor Roberto Bolaño se preguntaba, como un gesto que no cierra su novela Los detectives salvajes, ¿qué hay detrás de la ventana? La artista norteamericana Georgia O'Keeffe alcanzó gran renombre en un primer momento por pintar flores en lienzos de gran tamaño. Su intención, reconocida por ella misma, era que la gente nunca parecía darse el tiempo para apreciar realmente una flor. Era así este cambio de escala, una invitación a mirar. La de Macarena García Moya también lo es, una invitación a detenernos en las ventanas que nos acompañan y rodean, las que nos separan del mundo con un límite frágil de vidrio, de cristal, pero que también nos permiten seguir en cierto contacto con un afuera. Este premio Academia es un premio a un ensayo, luego de varios años de premiar novelas o cuentos, es el premio a una mujer autora, luego de varios años de premiar a escritores, y es el reconocimiento de paso al trabajo de una editorial que nos pone en el camino libros tan cuidados como este, la de la Universidad de Valparaíso. Y como la premiada es Macarena, yo quisiera darle a ella, o bien a su libro, las últimas palabras de este mini discurso. Me despido yo y hago entrega de este premio a un libro que nos trae maravillas como estas dos citas que procedo a leer. La primera. ¿Acaso emulamos siempre en la escritura el movimiento de una mirada que desde el marco de una ventana se deja conducir hacia páramos tan habituales como desconocidos, paisajes no vistos, historias que resuenan de lejos, cuando lo cierto es que permanecemos quietas donde mismo, sin movernos a ninguna parte? Fin de la primera cita. Y luego otra ya hacia el final del libro que dice lo siguiente. Guardianas de la quietud, las ventanas han sido y siguen siendo un pasaje de tiempos paralelos. El afuera y el adentro, el antes y el después, a menudo encuentran en su opaca transparencia una forma de demorar la herida de la desaparición. Como una zona intermedia entre los hechos físicos y los hechos psíquicos, las ventanas insisten en recortar el mundo y con ello el curso del tiempo, para interrumpirlo, para hacer que salte en un instante y mediante la profundidad de campo, abrirlo a una experiencia de la memoria. Muchas gracias.
Ahora voy a entregarle un diploma a Macarena en el que se acredita el premio y es lo que voy a hacer en el caso de cada uno de los premiados. Bueno, lo primero y más importante, y acaso lo único que tengo para decir es gracias. Gracias, por supuesto, a la Academia Chilena de la Lengua por darme la palabra hoy día, es decir, por darme la ocasión de darles las gracias por este premio. A María José Navia, por tus palabras, por tu lectura atenta e inmensamente generosa de este libro mío sobre las ventanas o desde la ventana. Al jurado de este premio, por supuesto, es un premio que recibo con mucha emoción y por el que me siento tremendamente honrada. Gracias, querida y admirada Adriana Valdés, por ese llamado tan alegre y sorpresivo que recibí hace algunas semanas. También quisiera agradecer muy especialmente a la editorial de la Universidad de Valparaíso, que acogió este libro y preparó y cuidó su publicación. Hoy día me acompaña Joana Escármeta, su directora. Publicación que, por cierto, le debe mucho además a las preciosas pinturas que mi amiga y gran artista Consuelo Rodríguez me permitió escoger de su serie Vaguadas para poner en la portada. A Vicente Undurraga y Paz López, finalmente, lectores tempranos y alentadores de este libro, gracias por esas palabras que llegaron en tan buen momento y por acompañarme hoy día también. Y bueno, decía, no tengo mucho más que decir que dar las gracias. Repetir que me alegra y me honra y me emociona recibir este premio. Tal vez porque me parece lindo que un libro de ensayos sobre asuntos relativos al arte, en principio, y a las artes visuales en particular, pueda abrirse también como una ventana a las artes literarias o de la lengua. El otro día pensaba que las ventanas pueden ser pensadas como una experiencia cotidiana de las imágenes, pero también de la literatura. Todo lo que vemos enmarcado tiene la posibilidad de volverse una experiencia sensible, un objeto de la imaginación. Ver lo que ocurre a través de las ventanas es convertir lo que ocurre en una historia, en una narración, acaso en un poema. Tal vez por eso tenía sentido que este libro comenzara con un recuerdo de infancia. Antes que los libros, pensé, tal vez estuvieron las ventanas y siguen estando. Basta encontrarlas o dibujarlas, como escribía el poeta argentino Roberto Juarros en un poema que me gustaría leerles antes de volver a mi asiento. Dibujaba ventanas en todas partes, se llama el poema, y en él percibo justamente una imagen posible de lo que hace la poesía. Lo comparto. Dibujaba ventanas en todas partes, en los muros demasiado altos, en los muros demasiado bajos, en las paredes obtusas, en los rincones, en el aire y hasta en los techos. Dibujaba ventanas como si dibujara pájaros, en el piso, en las noches, en las miradas palpablemente sordas, en los alrededores de la muerte, en las tumbas, los árboles. Dibujaba ventanas hasta en las puertas, pero nunca dibujó una puerta. No quería entrar ni salir, sabía que no se puede, solamente quería ver. Dibujaba ventanas en todas partes. Muchas gracias. Este año, 3 de las premiadas son de Valparaíso. Quería simplemente avisar eso, o sea que la mitad de los premios se van al puerto,
Aquí el presidente del Instituto de Chile, que también es porteño, Viñamarino me parece más bien, pero bueno, pero es el área. Es lo mismo, dice, ¿no? También me felicita por eso. Pero bueno, hay 3 premios que se van al puerto. Y justamente uno de esos 3 premios, bueno, fue el premio Academia, pero también se va al puerto el premio Alejandro Silva de la Fuente. Corresponde entregar este premio, el premio Alejandro Silva de la Fuente, esta vez a la periodista Rosa Zamora, y quiero invitar a nuestra vicedirectora, doña Patricia Stambuk, a que ofrezca ese premio. Por favor, Patricia. Gracias. Mi saludo para quienes nos acompañan en esta ceremonia múltiple, que es una de nuestras grandes fiestas anuales de la Academia Chilena de la Lengua. El premio que hoy presento lleva el nombre de Alejandro Silva de la Fuente, un abogado nacido en 1865 en Santiago, que prefirió dedicarse toda su vida al periodismo y que ejerció largos años en Valparaíso. Lo destaco porque nuestro galardón de este 2023 también tiene que ver, como decía nuestro director, con Valparaíso. En la historia de nuestra profesión en Chile, Silva, que firmaba sus artículos solamente con una S, es relacionado con los albores del periodismo moderno en el país a inicios del siglo XX en el diario El Ilustrado. No es solo la excelencia profesional la que nuestra academia desea distinguir, es en lo esencial el buen uso del español o castellano en el excelente ejercicio de la profesión, lo que es, por supuesto, una contribución indudable a la cultura. Se quiere destacar el notorio interés de determinados colegas por la lengua que nos une. Y digo colegas porque la proposición de cada premio proviene de comisiones y esta nació de la Comisión de Periodismo. Este 2023 el premio es para Rosa Zamora Cabrera, nacida en Nogales, una antigua aldea agrícola y minera convertida hoy en una pequeña ciudad al interior de Valparaíso. Llegó a la capital regional a los 13 años para cursar la enseñanza media. Al egresar, entró a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile, justo en el año de su reapertura después del golpe militar y con solo 28 vacantes. Para quienes provenimos de regiones, ya sea de ciudades mayores o de sus poblados más pequeños, el ingreso a una gran universidad en la capital del reino es un salto enorme, un desafío. Rosa hizo su práctica en el Mercurio de Valparaíso y a fines de 1980 se incorporó en ese matutino, el diario más antiguo de América, donde trabaja hasta hoy. Son 43 años en los que ha recorrido una amplia gama de temas y frentes, desde la sección femenina, que le asignaron a su llegada al diario como un destino natural, por ser mujer, porque nada podía ser más pertinente para una reportera que dedicarla a las crónicas y reportajes sobre moda, cocina y labores propias del sexo, como se decía antiguamente. Ella ha recordado con humor que al ser cambiada de sección, dejaron a un varón a cargo de los asuntos femeninos del diario, al parecer como castigo, aunque el colega se tomó su nuevo destino laboral con tanta buena onda que entraba a la sala de redacción con un gracioso contorneo de caderas ante la hilaridad de todo el equipo. De mundo femenino pasó a educación, después a crónica y a espectáculos, cubriendo por muchos años el Festival de Viña. Luego fue editora de crónica y editora nocturna, hasta que se ancló, al parecer ya definitivamente, en la sección de reportajes que dirige hace más de 2 décadas. En su recuento de materias abordadas en el diario solo queda fuera el deporte. Y entre sus momentos críticos está el haber tenido que escapar de las llamas que incendiaron el maravilloso edificio patrimonial del Mercurio de Valparaíso el 19 de octubre de 2019. Rosita, como todos la nombran, ha probado su versatilidad, que en regiones suele ser una gran escuela, y su compromiso vital con el periodismo. Resalta en particular su dedicación y cuidado con el instrumento fundamental del periodismo, de la comunicación, el idioma, la lengua. Hice una pequeña investigación en terreno y resultó que, por su adaptación a las nuevas tecnologías, por su rigor y credibilidad periodística, por la meticulosidad de la preparación de sus reportajes, por el especial cuidado en el uso del lenguaje, pero también por su excepcional dedicación, con domingos y festivos incluidos, sus propios colegas dicen de ella que es
una especie en extinción. Yo espero que no sea así y que sea lo que creo que ya es decir, un modelo. Además del periodismo, ejerció la docencia y fue por 21 años profesora del ramo de periodismo interpretativo en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar, formando a varias generaciones que la recuerdan con gran aprecio. El martes recién pasado, Rosa Zamora escribió en el Mercurio de Valparaíso un reportaje sobre la chilenidad y dedicó un espacio importante al habla nacional y su dinamismo. No quiso dejar de considerar al lenguaje chileno como una pieza de ese indefinible concepto que es la identidad de un país y entrevistó a un lingüista sobre las palabras propias del chileno o las que se ha heredado de los idiomas nativos, en especial del mapudungún, o las originales y creativas frases que solo circulan en este largo paisaje americano entre mar y cordillera. Una vez más, reafirmaba ella con ese artículo su interés periodístico y a la vez didáctico sobre el lenguaje. Una vez más, nos dijimos que este premio está muy bien conferido a Rosa Zamora Cabrera. Muchas gracias. Señor director de la Academia Chilena de la Lengua, don Guillermo Soto, señoras y señores académicos, estimados galardonadas y galardonados, señoras y señores. Primero, deseo agradecer la generosa presentación de la destacada académica, Premio Nacional de Periodismo y colega Patricia Stambuk, conceptos que sin duda me gustaría merecer. Unir por la palabra es la aspiración de la Academia Chilena de la Lengua. Un propósito de enorme trascendencia que la creciente velocidad del cambio torna gigantesco y cuyos alcances involucran a las más relevantes actividades humanas. El pensamiento, el conocimiento, la educación, la comunicación y, cómo no, el periodismo resuenan en el desafío de unir por la palabra, sobre todo cuando asistimos al advenimiento de nuevas tecnologías con modelos que pueden crear, entre otras cosas, contenidos y textos, y hasta tienen, según se debate, capacidad de aprender nuevas habilidades. Mientras eso ocurre, en Chile, según estudios de la Fundación Letra Libro, alrededor de 158.000 estudiantes avanzan a segundo básico sin alcanzar un nivel adecuado de lectura. El problema no es de ahora, ni desde la pandemia. Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, la prueba PISA del año 2009, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 30% de los estudiantes chilenos no alcanzaba las competencias mínimas en lectura para desenvolverse en el mundo actual y futuro. Y el 33% de los estudiantes tenía un nivel de competencia justo superior al mínimo. En 2011 se conocieron los resultados de la prueba de comprensión lectora que el entonces Consejo de la Cultura y las Artes, antecesor del actual ministerio, le encargó al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Revelaron que el 84% de los chilenos no demuestra una comprensión adecuada de textos largos y complejos si el contenido no le resulta familiar. Ya entonces, el 37% de los chilenos prefería ver televisión en su tiempo libre, seguido por el 16% que optaba por la radio y por el 9% que se inclinaba por hacer deportes, mientras solo el 6% lo hacía por la lectura, que forma parte del nivel más alto de las competencias lingüísticas. Gracias al lenguaje, el hombre puede alcanzar la conciencia de su propia vida y de su propia muerte. Puede pensarse a sí mismo. El lenguaje le permite prolongarse a través del tiempo, recibiendo y transmitiendo a las nuevas generaciones el saber acumulado,
señalaba la recordada lingüista porteña Marián Peronar en su libro El lenguaje, un enigma. Las competencias lingüísticas conforman una cuestión esencial para el desarrollo del pensamiento y el conocimiento, y su insuficiencia representa un duro golpe para el presente y el futuro de una sociedad, así como para todos quienes, desde una u otra labor, profesión u oficio, identificamos en la palabra la fuente principal de nuestro quehacer. Hace poco le preguntaba al académico y doctor en lingüística Juan Pablo Reyes si nos enfrentamos al fin de la lectura tradicional en cuanto a ejercicio de pensamiento lineal y no simultáneo como el que exigen los mensajes audiovisuales bajo el dominio de la instantaneidad. Él apelaba al recurso de cambiar la metodología de enseñanza y ponía que debemos ir por la lectura multimedial y multimodal para luego centrarnos en lo verbal. Aun cuando, según el planteamiento del politólogo italiano Giovanni Sartori, autor de Homo Videns, la sociedad teledirigida, ello podría debilitar nuestra capacidad de abstracción y con ello la de entender. En este laberinto, a veces uno quisiera despejar algo el bosque e indagar en la vivencia cotidiana de algunos de los grandes, por así decirlo, trabajadores de la palabra. Personajes que se comprometieron con ella, la respetaron y la amaron profundamente, transmitiéndonos ese legado. En una entrevista que el legendario editor de Paris Review, George Plimpton, le hizo a Hemingway en el año 1968, el escritor revela alguna de sus obsesiones. Siempre, todos los días, corrijo hasta el punto en que me he detenido, relata. Lo vuelvo a revisar cuando está todo terminado. Cuando alguien pasa todo a máquina y uno lo ve limpio y ordenado, hay otra nueva oportunidad de corregir. Las pruebas son la última oportunidad y hay que dar gracias por esas diferentes oportunidades. ¿Y usted corrige mucho?, le pregunta Plimpton. Depende, dice Hemingway. El final de Adiós a las armas lo escribí 39 veces antes de estar satisfecho. ¿Y qué lo atascó?, le pregunta. Encontrar la palabra justa. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosa. Pasamos ahora a la entrega del premio Alonso de Ercilla, que en esta oportunidad corresponde a la editorial LOM. Es una editorial que todos ustedes conocen, quizá una de las editoriales que más ha contribuido al desarrollo de la cultura en Chile, en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Así es que quiero ahora dar la palabra por vía telemática a nuestro académico don Mario Rodríguez, quien está conectado desde Concepción. Mario, querido. Bueno, primero un saludo para usted, director, y a todas las personas que nos acompañan en esta ceremonia. En 1990, junto con la canción La Alegría Ya Viene, se creó LOM Ediciones. El año corresponde a lo que política y culturalmente se llamó la transición a la democracia. La cita de este contexto histórico es indispensable para comprender lo significativo de la fundación de LOM. LOM es una palabra de la lengua yamana que significa sol. Los fundadores de LOM, entre los que destaco a Silvia Aguilera y a Paulo Slachewski, tomaron este vocablo de la lengua de unos pueblos indígenas que habitan la Patagonia llamado Yagano. J. Araya, en su historia de la editorial, afirma que en esta zona del fin del mundo el sol es huidizo, y tiene razón. Pero también es cierto que recuperar esta palabra como blasón de una empresa cultural marca la intención de combatir el olvido que ha borrado de la historia la lengua y las creencias de un pueblo originario. Los destellos de este sol infrecuente alumbran lo perdido, pero también un presente
el de 1990, dominado por la esperanza democrática y un futuro de vivir sin miedo. Recuperar la palabra de una lengua de frontera apunta a que no solo se van a editar libros, sino que la tarea se enfocará desde los borderlands, no de los centros dominantes de los discursos culturales centrales. Esta posición discursiva y práctica es la que hace tan interesante a LOM en el contexto de sus pares. Imprimir y divulgar desde los bordes del poder editorial le da una característica definitoria a LOM, marcada por la independencia, por la búsqueda de un nuevo tipo de lector y por utilizar la letra impresa para hacer visible lo borrado, porque está callado y es tan difícil de hacer hablar. LOM comenzó como una empresa familiar y mixtosa. 5 fueron sus fundadores. Tuvieron que recurrir a un préstamo de la familia para comprar las primeras máquinas, entre ellas una imprenta reacondicionada. En un primer periodo la imprenta fue la sostenedora de la editorial, pero a los 10 años de esta comenzó a autofinanciarse y pasó a ser un cliente de la imprenta. Las ediciones que LOM Ediciones ha publicado más de 1.700 libros en sus 33 años de vida. Se destacan los pertenecientes al género literario como los de análisis social. En este rubro, el último, ha publicado Chile Actual, Anatomía de un mito, 1997, que se transformó en un bestseller del análisis social. El premio Alonso Ercilla contiene en su reglamento de educación un punto que lo define, la divulgación de la literatura chilena. Nada más adecuado para definir una de las tareas prioritarias de LOM Ediciones. Tal como a su cofundador, Pablo Slachewski, fue condecorado en el 2005 por el gobierno de Francia como caballero en la Orden de las Letras y las Artes, la Academia Chilena de la Lengua coloca metafóricamente en los alapas de LOM Ediciones la condecoración Premio Alonso Ercilla. Este premio a la editorial, este nombre también, por favor. Señor Guillermo Soto Vergara, director de la Academia Chilena de la Lengua, señoras y señores miembros de esta academia, señoras y señores galardonados del año 2023, amigas, amigos que hoy nos acompañan, muy buenas tardes y gracias por estar. Mario Rodríguez, gracias por sus palabras y esa presentación que sin duda voy a complementar en lo que me atañe como intervención. En nombre de todas y todos los que hacemos parte de LOM Ediciones, agradezco a esta institución el reconocimiento que nos hace con el Premio Alonso Ercilla, que se otorga a quien o quienes, comillas, hayan contribuido de modo relevante al conocimiento y difusión de la literatura chilena, cierre comillas. La verdad es que nos ha tomado por sorpresa esta distinción, porque ha sido algo completamente inesperado. Y cuando uno se encuentra ante algo inesperado, no sabe mucho qué hacer o qué decir, más que manifestar gratitud. En tal sentido, agradezco a quien o a quienes propusieron a Editorial LOM para el otorgamiento de esta distinción y a quienes decidieron ese voto a su favor. No me detendré aquí a hablarles de aquel mozo y poeta Alonso Ercilla, que
que en el siglo XXI y en nuestra aldea sería un joven inexperto y sin familia, y además poeta, que antes de cumplir los 30 años escribió el poema épico La Araucana, con el que se hizo célebre y eterno. Y no les hablaré de él ni de su obra, porque solo tengo 5 minutos para mi alocución, y además creo que ustedes saben mejor que yo quién fue Ercilla y por qué luego de 4 siglos le seguimos recordando, evocando e interpretando. Sin embargo, me detendré brevemente en un hecho. La Araucana hacía parte de la biblioteca del Quijote junto a los libros de caballería que, según decían, eran los causantes de haber secado el cerebro del hidalgo. Al momento de pasar por el escrutinio del barbero y el cura del pueblo, que fueron quienes se ocuparon de poner coto a las ideas, historias y autores que Don Quijote había leído, este fue uno de los pocos libros que escaparían de la hoguera restablecedora de la cordura y el orden. Esto me lleva a contarles algo sobre el origen del hombre, que ya lo ha hecho también don Mario, que nace en 1990. Apenas acabó formalmente la dictadura civil-militar. Siendo muy jóvenes, nosotros decidimos dar inicio a un proyecto editorial con el propósito de reponer el libro como pilar y soporte de una comunidad que debía dar cuenta de la memoria, la historia y las ganas de recuperar el aliento y potenciar la creatividad para volver a imaginar y construir una sociedad que se reconociera en una humanidad justa y fraterna. Nos pesaba saber y recordar que también el libro había corrido una suerte similar a la de muchos hombres y mujeres. Fueron perseguidos, escondidos, quemados en hogueras públicas, y el miedo también llevó a encender bibliotecas privadas o a enterrarlas por sus propios dueños, intentando con ello ponerse a resguardo y salvar la vida. Fue el tiempo del horror y la infamia. Nos sentimos entonces con un deber de memoria. Volvimos nuestras cabezas hacia atrás para recoger los mundos y anhelos de los primeros pueblos del lugar más austral de la tierra, y tomamos el sol llámana en su vocablo lom junto al rostro de aquella mujer que constituye nuestro logotipo, que a través de sus ojos nos advertía de su presente y del devenir. Con esa mirada nos echamos al camino, sintiendo en la piel y en el alma la fuerza de esos espectros, así como la de los marginados, olvidados y vilipendiados de la historia, que han hecho uso de la palabra oral y escrita, así también de los silencios, para construir puentes, lazos, acercamientos, comunidades, mundos posibles, donde la humanidad no solo sea una bella palabra, sino una vida por vivir. Con 33 años de andanzas, hemos intentado contribuir a la recuperación de nuestra memoria literaria, cultural y social, así como aportar con nuevas y diversas voces locales, continentales y de otras latitudes, que se han incorporado a un catálogo editorial que tiene más de 2.000 títulos publicados. Claramente los libros, las ideas, la historia, la vida de las y los creadores no podrán ser censurados o exterminados definitivamente, aunque las hogueras y el mal absoluto se ciernen sobre todos ellos. Volverán a florecer en primavera para seguir imaginando, escribiendo y construyendo mayor y mejor humanidad, que es lo que el planeta pide a gritos. No tengo más que reconocer y agradecer a las y los autores que hacen parte del OM, así como a cada uno de los miembros del comité editorial del OM, quienes nos han acompañado por décadas. Quisiera dedicar este premio a los mapuches, que siguen luchando por la recuperación de sus tierras, su lengua y su cultura. Así también dedicar este premio a María Cristina López Stewart, estudiante, poeta, militante de la vida digna y la justicia, detenida y desaparecida en 1974, a los 21 años,
y de quien se salvó solo un escrito, el Cuaderno Azul. Voy a leer un verso de ese cuaderno. Recorrí el camino de sol a sol, mañana y tarde. Nadie me ayudó a cruzar los ríos, ni a subir montañas, pero estoy aquí, estoy casi en la meta. Me detuve en varias ocasiones a pensar vacilante en la próxima avanzada. Es peligroso caminar frente a un acantilado, pero vencí la caída y estoy aquí. Escrito el 1 de agosto de 1973. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Corresponde ahora el premio Dr. Rodolfo Oroz, en homenaje a quien fuera director de la Academia Chilena de la Lengua durante muchos años, un importante lingüista, autor de probablemente el libro la más importante de las descripciones del español de Chile. Su obra sobre la lengua español, el castellano en Chile, publicado en la década de 1960 por la editorial universitaria. Y este premio se otorga a la tesis Procesamiento Sintáctico y los Sistemas de Memoria en Adultos Mayores Saludables, cuyo autor es la lingüista Eugenia Rivieri. Yo mismo voy a hacer la presentación. Hay que haber empezado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella no somos nada. Las palabras de Buñuel en Mi último suspiro, su autobiografía, nos conmueven porque nos muestran hasta qué punto la memoria configura nuestra identidad, hasta dónde dependemos de ella. Cada gesto que hacemos, nuestros modos de comportarnos, todo lo que sabemos y hemos aprendido, se lo debemos a este artilugio maravilloso que es la memoria humana. También el lenguaje. En uno de sus cuentos, Borges relata el caso de Irineo Funes. El memorioso lo llama, un hombre dotado de una memoria prodigiosa. Dice de él que había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Y Plinio el Viejo, en el capítulo sobre la memoria de su historia natural, refiere el caso de Mitrídates, rey de 22 pueblos, quien impartía leyes en otras tantas lenguas y en cada una de ellas se dirigía, sin intérprete, al pueblo reunido en asamblea. Memoria y lenguaje están íntimamente ligados, al punto de que es imposible disociar el conocimiento y manejo de la lengua de nuestro sistema de memoria. Ella mantiene en nuestra mente, en nuestro cerebro, tanto las palabras como las reglas que nos permiten construir oraciones y comprender los enunciados que escuchamos. Como sugiere el párrafo de Buñuel, el decaimiento de la memoria y más aún su pérdida afecta severamente toda nuestra vida y, por supuesto, el lenguaje, como se observa en quienes sufren de Alzheimer y otras afectaciones de nuestro sistema nervioso. De ahí que la investigación sobre el modo en que la memoria sostiene nuestras habilidades lingüísticas constituye un campo de primerísima relevancia. En un país como el nuestro, en que la población de edad avanzada ha venido aumentando progresivamente, al punto que se estima que para el 2050 al menos el 30% de las personas tendrán 65 años o más, el estudio de la relación entre lenguaje y memoria en las personas de tercera edad es de evidente interés público. Por razones explicables, solemos asociar estas indagaciones a los tópicos del declive cognitivo y la enfermedad,
Sin embargo, como ha expresado la académica Mónica Vélez de Vos, probablemente la mayor experta nacional en el área de investigación de la relación entre vejez y lenguaje, el desafío en la actualidad para las disciplinas que estudian el envejecimiento no parece estar ya en dar cuenta de la declinación que trae aparejada la mayor edad, sino más bien en comprender los mecanismos cognitivos y cerebrales que permiten que los adultos mayores mantengan, hasta avanzada edad, un nivel de funcionamiento cognitivo exitoso e identificar las variables y factores mediadores del proceso. La estupenda tesis doctoral de Eugenia Rivieri, titulada Procesamiento léxico y sintáctico y los sistemas de memoria en adultos mayores saludables, explora esta cuestión bajo la dirección del doctor Pedro Alfaro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Con rigor y elegancia, Rivieri estudia los mecanismos de memoria que subyacen al almacenamiento y procesamiento tanto del léxico como de la gramática en una población de adultos mayores sanos de entre 65 y 75 años, que contrasta con un grupo de jóvenes de entre 20 y 30 años. Para ello, somete a prueba el modelo declarativo procedimental de Michael Ullman, relacionándolo con el modelo de memoria de trabajo de Alan Baddeley. El modelo de Ullman descansa en una idea fácil de comprender. El sistema de memoria que nos permite almacenar el léxico, el vocabulario, nuestro diccionario mental, es el mismo que usamos para todo aquel conocimiento del mundo que podemos expresar. El que sostiene la gramática, en cambio, corresponde al que usamos para hábitos y habilidades, como tocar un instrumento musical o jugar al tenis. En otras palabras, la memoria para las palabras tiene que ver con lo que sabemos decir, la memoria declarativa, mientras que la memoria para la gramática con lo que sabemos hacer, la memoria procedimental. Ambos tipos de memoria forman parte de nuestra memoria permanente o de largo plazo, un sistema cristalizado que depende en gran medida de nuestra historia de vida y que se va incrementando con los años. La memoria de trabajo, por su parte, constituye, como ha escrito Magdalena López, un sistema cerebral que proporciona almacenamiento temporal y manipulación de la información necesaria para las tareas cognitivas complejas, como la comprensión del lenguaje, el aprendizaje y el razonamiento. Si las dos primeras memorias constituyen sistemas cristalizados, la memoria de trabajo es un sistema fluido que, según las investigaciones, decae en la vejez. Lo interesante es que el otro sistema puede no decaer. Eso es muy interesante. A través de distintas tareas, Rivieri indaga en la relación entre estos tres tipos de memoria y las tareas de almacenamiento y procesamiento del léxico y la gramática. Sus resultados muestran que el almacenamiento sintáctico en la memoria procedimental se preserva en la vejez, mientras que la manipulación de información sintáctica, tarea que depende de la memoria de trabajo, varía. Del mismo modo, se preserva el almacenamiento léxico en la memoria declarativa, mientras que varía la manipulación de la información léxica dependiente de esta memoria de trabajo. La Academia Chilena de la Lengua, considerando tanto la calidad de la investigación expuesta en la tesis de doña Eugenia Rivieri como la relevancia del tema que ésta aborda, decidió otorgarle el premio Dr. Rodolfo Oroz, que reconoce la excelencia en el cultivo de las ciencias del lenguaje y que este año corresponde otorgar al autor de una tesis de posgrado. En nombre de la Academia, felicito a la doctora Rivieri por su estupendo estudio. Felicitaciones que extiendo al doctor Alfaro, quien la dirigió, y a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en cuyo ilustre Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje se desarrolló la investigación.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, don Guillermo Soto, por la lectura tan profunda de mi tesis. Muchas gracias por ese reconocimiento. Quiero agradecer en primer lugar a la Academia Chilena de la Lengua por este reconocimiento y con ella a las distintas personas que a lo largo de la historia han aportado al desarrollo de las ciencias del lenguaje, en especial aquellas que lo han hecho y lo continúan haciendo desde este rincón del mundo, América Latina. Como sabemos, nuestra humilde colaboración científica es posible gracias al conocimiento que otros han construido desde esta disciplina en particular y en diálogo con otras. En este marco y a propósito del 30 aniversario del programa de doctorado en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, agradezco los aportes de doña Marianne Peronard Thierry y don Luis Gómez Macker, gestores del programa que formó el programa y en el cual yo me formé en esta disciplina. A ellos, mi reconocimiento. En mis casi 53 años de existencia, he buscado siempre de una manera u otra de qué forma aportar a la sociedad en la que vivo, porque estoy plenamente consciente que he recibido mucho y que desde esta perspectiva tengo una condición de privilegio. Por lo demás, como reza el texto evangélico, comillas, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, comillas. Mi formación académica se la debo a un sinfín de personas. En primer lugar, a Juan y Marta, mis padres, que tempranamente me inculcaron el amor al estudio. Mi única herramienta en la vida, me decían, era yo misma. Tal vez lo decían porque ser mujer era una variable que a futuro les causaba preocupación. Por mi parte, inconsciente aún de aquello, me ocupé de estudiar, de leer y de curiosear. Tuve la gracia de arrimarme a buenos árboles, a buenos maestros, desde mi formación básica. Ya en la vida adulta y en Chile, en la Escuela de Periodismo, también de la PUCB, me arrimé al doctor Héctor Vera Vera, quien se formó en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina, una vez que le conmutaron pena por exilio. Con él descubrí la pasión y la rigurosidad de la investigación académica y cómo ésta podía ser un instrumento de resistencia y de factor social, una suerte de trinchera y bastión intelectual. Mi licenciatura en comunicaciones la obtuve finalmente por la Universidad Austral de Chile. Me trasladé a vivir al norte del sur, a Valdivia. Gracias a la generosidad de un grupo de personas del lugar, cuya identidad desconozco y que aportaron cada semestre cual mecenas a mi formación, terminé mis estudios. A ellos mi sincero agradecimiento. El acceso a la educación y a la gratuidad aún es un derecho por el que estamos abogando. También agradezco al Estado de Chile, en rigor, a cada uno de los ciudadanos que pagan sus impuestos, pues mi formación doctoral la realicé con la beca Doctorado Nacional ANID 2019. Una vez admitida en el programa de doctorado, al que ingresé por otro tema de investigación diferente que desarrollé en mi tesis, profundicé en la maravilla que es el lenguaje y cómo este puede ser informativo de la cognición y viceversa, cómo la cognición cristaliza en el lenguaje. Este binomio me atrapó. Agradezco a la doctora Estefanía Galás y a la doctora Begoña Góngora por eso. Agradezco también especialmente a la doctora Nina Crespo, que al margen de introducirme en los distintos paradigmas lingüísticos, me impulsó a seguir investigando y creyó en mis capacidades. Ahora bien, cuando me notificaron sobre el premio Dr. Rodolfo Oroz por mi tesis, Procesamiento Léxico y Sintáctico y los sistemas de memoria en los adultos mayores saludables, la emoción me embargó. Mi especial reconocimiento al doctor Pedro Alfaro Facchio, profesor guía de mi tesis, que acompañó mi proceso formativo y compartió conmigo sus conocimientos durante 2 años. Muchas gracias. También agradezco al cuerpo académico del doctorado en lingüística de la PUCB, a mis compañeros de estudio y al actual director, doctor Romualdo Ibáñez, quien lleva adelante la gestión del programa. Este premio es también un reconocimiento a ellos. Les comparto ahora sobre mi tesis, que en realidad ya acá don Guillermo Soto a la perfección. Una de mis motivaciones, además de las aproximaciones teóricas al procesamiento léxico y sintáctico, en especial a aquellos que se relacionan con los sistemas de memoria, es el lenguaje en la vejez.
Gran parte de las teorías consideran en sus constructos que esta etapa de la vida se caracteriza fundamentalmente por un declive generalizado del lenguaje y, en general, de todo el funcionamiento neurocognitivo. Esto dejaría entrever que el funcionamiento del lenguaje en las personas adultos mayores no cumple con un cierto estándar normativo de la lengua, cuando en rigor, en la vejez, algunos aspectos del lenguaje se preservan e incluso mejoran, y otros varían respecto de la población joven. En este contexto desarrollé una investigación que busca contribuir, por un lado, a la discusión respecto del funcionamiento del lenguaje durante el envejecimiento, considerando los cambios en el procesamiento sintáctico y léxico en relación con los cambios en las memorias declarativa, procedimental y de trabajo en esta etapa de la vida. Y por otro, complementar la discusión psicolingüística respecto de la neurocognición del lenguaje. Efectivamente, los hallazgos permiten discutir y especificar las relaciones entre los cambios diferenciados entre estos dos procesos y su vinculación con estas memorias. Como les decía, he buscado siempre, de una manera u otra, de qué forma aportar a la sociedad en la que vivo, porque he recibido mucho. Entiendo en este minuto de mi etapa formativa que mi aporte a la sociedad es colaborar con los hallazgos de mi investigación, con quienes día a día trabajan con los adultos mayores y con quienes desde distintos lugares abogan por leyes y normativas que permitan un envejecimiento digno. Estoy convencida de que la razón de ser de la academia es el servicio a la sociedad en pro de una vida más amable y justa, y que en esto consiste nuestra responsabilidad social como investigadores. Finalmente, dedico este premio a mi familia y a cada una de las personas adultas mayores que dieron de su tiempo para participar en mi investigación. Sin ellas, esto no hubiera sido posible. Y como aconsejó mi compañero de doctorado, Juan Sat, solo me queda decir gracias totales. Bien. Bien, sí. Se discute una ley que restrinja el derecho de manejo de la gente adulta mayor. Yo quiero solo anunciar eso. Y creo que esto aquí por lo menos establece, hay que tomárselo con calma para antes de sacar leyes en ese ámbito, diría yo. Bueno, el último de los premios, last but not least, es el premio Oreste Plas, que está puesto en el último lugar solo porque es el más nuevo de los premios. Y lo que hace es reconocer las contribuciones en el campo del folclore. La relación de la lengua con el folclore es una relación íntima, muy profunda. De hecho, es la lengua la que sostiene la mayor parte del cultivo que se hace del saber tradicional y la posibilidad de que este saber se vaya transmitiendo de generación en generación. La Academia Chilena de la Lengua tuvo entre sus miembros a don Oreste Plas, quizás el más importante folclólogo nacional, de gran reputación y cuyas obras siguen leyéndose y siguen siendo muy importantes para comprender esta dimensión de la cultura. El premio Oreste Plas se entrega en esta oportunidad a don Ibaín El Tit. Y quiero invitar al podio al académico de número y censor de nuestra academia, don Juan Antonio Mazzone, quien lo ofrecerá. No podríamos imaginar ensamble mejor acordado entre el premio Oreste Plas y a quien se le confiere este año. Este galardón identifica el nombre de nuestro académico que hizo del amor a Chile su profesión más sostenida, especialmente respecto de las variopintas manifestaciones de la cultura popular. Salvo los reconocimientos casi póstumos, los premios y distinciones especiales portan una doble valencia: el reconocimiento de lo hecho y la espera de nuevos trabajos. Al encomio síguele cierta expectación. Es como si dijéramos, hasta ahora, muy bien, pero esperamos que en lo sucesivo el trabajo sea ratificado.
Así es como a los premios les son anejos los apremios de la esperanza. Nuestro Oreste Plat pasó de este mundo cuando contaba 89 años. Ibaín El Tit Pérez hoy cumple 32. Felicidades. Las edades se encuentran cuando las habitan espíritus afines. Este ensamble queda demostrado en el quehacer de Ibaín, entusiasta, apasionado y perseverante, con que se define en su labor cotidiana. Le interesa todo lo concerniente a la cultura popular, no menos que a la tradicional de Chile. Es presumible que este licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas con mención en Literatura de la Universidad de Chile disponga de un acuerdo con el tiempo, a juzgar por la cantidad de movimientos, pesquisas, consultas, entrevistas, lecturas e indagación de datos y curiosidades. No pocos de quienes lo conocen malician algún secreto pacto suyo, porque de las horas y jornadas laboriosas las convierte en múltiples frutos. Escribe en la prensa, La Estrella de Valparaíso, El Líder de San Antonio. Es miembro del Instituto O'Higginiano, dirige la revista Marcias, oficia de locutor y de productor de los programas Cuentos de la Chimba y Pentagrama Latinoamericano en Radio Chilena FM de San Antonio. Curador del Archivo Alfonso Letelier, presidente de la Sociedad Bach, aquella que fundara don Domingo Santa Cruz. No lo es todo. Podemos aseverar que Ibaín El Tit no tiene intención alguna de poner coto a los trabajos en sus días. Quizás acertemos a decir que una de las tareas regalonas del galardonado ha sido reanimar la sociedad del folclore chileno y la atención preferente que mantiene acerca de la vida y obra de Oreste Plat. Ibaín es una persona amable y sonriente. Le anima un sentido amical de la vida. No es extraño que franquee las puertas de instituciones, establezca vínculos y lleve a cabo iniciativas culturales. En pocos años ha realizado muchísimo. Por eso, la cortedad de su trayectoria congenia de maravilla con la fecundidad de sus intereses, cuya traducción actual en impresos, seminarios y difusiones varias lo señalan como una persona de méritos comprobados. La tradición, por su intermedio, alcanza nuevos bríos entre nosotros. Así, a los nombres mencionados debemos agregar los de María Esther Greve, Bernardo Alcedo, María Luisa Sepúlveda, Carlos Zamora, Carlota André, Domingo Faustino Sarmiento, Eugenio Pereira Salas y varios más, todos ellos revalorados en sus aportes y presencias. Algunas de sus colaboraciones y trabajos de investigación son conocidos más allá de nuestras fronteras, Argentina y Perú hasta ahora. A lo dicho, se agregan las cátedras y conferencias organizadas con instituciones chilenas de enseñanza superior, Universidad de Chile, Universidad de Talca, Universidad del Biobío. Esta síntesis con que pretendemos acercar a ustedes una semblanza de Ibaín El Tit quedaría incompleta si se entremetiera el silencio y quedaren preteridos los nombres de algunas personas a las que él distingue en calidad de maestros. Karen Müller, acuciosa investigadora de la cultura popular, y el afamado y eminente historiador don Gabriel Salazar. En una época como lo es la nuestra, cuando son escasas las personas que gustan de reconocer en sí la impronta y aportes formativos de otros, la actitud que en ese respecto manifiesta Ibaín El Tit confirma cuanto aseveramos de él.
quien pone atención y preferencia en la cultura popular y en la tradicional, porta el convencimiento del valor que posee un mundo trabajado por el afecto, la paciencia y la generosidad. La persona que registra y comparte la cosecha que le deparan las tareas y expresiones de vidas anónimas o de rostros conocidos, quien aquilata de aquello la grandeza de lo pequeño, la expresividad de lo silente, es que ha descubierto la riqueza de uno de los niveles sustantivos en los que el ser humano sabe decir y decirse: soy, somos, vamos adelante. Atento, como está nuestro galardonado, a apreciar el trabajo creativo y los testimonios de convivencia que se explayan en los tiempos, no es un despropósito asegurar que lo realizado por él conocerá de amplitudes mayores y de innegables confirmaciones. Para su cumplimiento será preciso que continúe en la brega con generosa alegría, rigor investigativo y la inmejorable perspectiva de ver y concebir los repertorios y elencos culturales que le interesan en calidad de presencias y no de escuetas y olvidables referencias. Por aquello de que sólo cuando alguien o algo alcanza en uno la categoría de presencia es seña de que está vivo en el afecto y por eso está presente. Por lo aseverado en esta ocasión, la Academia Chilena de la Lengua se siente complacida de entregar el premio Oreste Plat 2023 a Ibaín El Tit Pérez. Ya, se escucha bien, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, primero dar las gracias a toda la gente que nos acompaña, particularmente, por supuesto, partir agradeciendo a la Academia Chilena de la Lengua, a su director, profesor Guillermo Soto Vergara, quien además, como infidencia, puedo comentar que fue profesor mío de psicolingüística en la carrera en la Universidad de Chile. Por supuesto, también a toda la mesa, particularmente a don Juan Antonio Mazone del Campo, discípulo número 1 del folclorólogo Oreste Plat. Y por cierto, la sentida ausencia también de la querida profesora María Eugenia Góngora, mi mayor aliada al interior de la Casa de Bello. Saludar, por supuesto, partir agradeciendo más que todo este premio a mis dos maestros en el folclore social, Karen Plat Miller Turina, hija del folclorólogo Oreste Plat y de la escritora Josefa Pepita Turina Turina, y por cierto, con quien he ido modelando, y espero sigamos haciéndolo, el folclore social, el Premio Nacional de Historia e Historiador Social, entonces yo también soy folclorólogo social, profesor Gabriel Salazar Vergara. ¿Qué es el folclore, no? Para Oreste Plat, quien además por lo menos contó al menos unas 17 definiciones de folclore de manera concisa a lo largo de su trayectoria. El folclore, podríamos decir, de alguna manera es una tabula rasa, dice Oreste, en el año 62, como una especie de mosaico que es en Chile, donde se combinan lo aborigen, lo africano y también lo indígena, en palabras de, y lo español, por cierto. En palabras de Gabriel Salazar, podríamos hablar de un folclore mestizo. Por de pronto también agradecer y dedicar este premio a mi abuela paterna, María Moraga Orellana, quien me enseñó el arpa folclórica y el pandero en esas largas jornadas en la población de La Hormida, en Peñalolén, quien ya está en otro plano.
Por cierto, también al folclorólogo Oreste Plat, quien tiene su natalicio número 116. Cabe destacar también que en este premio solamente 2 de los galardonados anteriores se han referido a la memoria y legado del folclorólogo Oreste Plat, quien además fue gestor cultural, escritor, profesor, y a algunos no les gusta decir que fue museólogo, pero también lo hizo. De hecho, a él no le gustaba. Bueno, al interior de la Universidad de Chile también otro personaje que fue muy importante y con quien desarrollé mi tesis, con harto también, no quiero decir fregado, pero bien estricto, mi querido profesor Bernardo Subercaso Sommerhoff, y por cierto también el profesor Gabriel, que ha sido también el puntal central de la tesis, particularmente en el capítulo de las quintas de recreo, pues mi tesis fue Chingana y quintas de recreo, el folclore urbano en la chimba. Agradecer, por supuesto, también, y muy bien de la presentación que don Juan Antonio hizo sobre mí, a mi maestra en la música, Carmen Luisa Letelier Valdés, Premio Nacional de Artes Musicales 2010, que también nos acompaña, y un mención honrosa a mi profesor de composición que está en Nepal, Mohamed Muns Guevara. ¿Qué instancias o qué cosas también se conmemoran este 2023? Se conmemoran los 80 años de la Asociación Folclórica Chilena, que el 29 de enero del 2021 reconstituimos como Sociedad de Folclor Chileno. En la Municipalidad de Estación Central, un directorio que lo integran el historiador José Manuel Cuadro, el historiador del arte Igor Bernardo Lamateluna, el pianista Juan Gonzalo Pinto Aler, la maestra Karen Prat Miller Turina y quien habla. Instancias importantes también que hemos generado, como la refundación de la revista de folclore chileno, gracias al Premio Azul de la Universidad de Chile. La misma entidad que le quitó los fondos en 1913 se los devolvió en 2022, ratificado por el doctor Ennio Vivaldi Béjar, rector de la Casa de Bello. Probablemente el dolor más grande para Oreste Plat, y del cual nunca más volvió a escribir, fue la muerte de Carlos Lavín Acevedo, el 27 de agosto de 1962, en el Hotel Príncipe, en Barcelona, España. Y por lo demás, sería lo que en el fondo comenzaría el receso final de la Asociación Folclórica Chilena, entidad de la cual soy el cuarto presidente, primero Aureliano Ayersun Navarro, luego Leopoldo Pizarro Leiva, posteriormente Evaristo Molina Herrera, y quien habla. Finalmente, dedicar esto a la institución de la cual soy presidente. Yo lo he dicho anteriormente, no es un premio a mí, sino que es más bien un premio colectivo, un premio al folclore social, un premio, como decimos en la Sociedad de Folclore Chileno, contracanónico, parriano, poblacional. Dedicar, por supuesto, también, sobre todo, a Emilia Garja, primera investigadora de la Cueca, miembro fundadora de esta Sociedad de Folclore Chileno. Y, por supuesto, lo debo decir, quienes me acompañan el día de hoy, mis compañeros de sueños y andanzas, Emilio Santana Soto, que por temas laborales y académicos no está acá, Héctor Jara Cortés, Lautaro Yancaqueo Frigerio, Roberto Tapia y la siempre querida también Greta Cerda Saldías, todos miembros de la Sociedad de Folclore Chileno. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Ibaín, por tu discurso, y gracias también a todos los premiados por sus estupendos discursos hoy. Creo que ha sido una tarde muy bonita, una tarde además que nos ha conmovido, porque en varios de los discursos efectivamente nos hemos sentido conmovidos por ellos. Quiero agradecer nuevamente la presencia, bueno, tenemos nuestra Premio Nacional acá, Patricia Stambul nueva, también quería decirlo, Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Y quizás se me vaya alguien, pero como bien dijimos, tenemos también a nuestra Premio Nacional de Música, Carmen Luisa Letelier, también miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes, y ya lo había nombrado nuestro Premio Nacional de Historia, don Gabriel Salazar, y por supuesto un agradecimiento a todos ustedes, y voy a levantar esta sesión y los voy a invitar a todos ustedes a compartir un vino de honor. Buenas tardes.